Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Las palabras de Tuba Büyüküstün en su última entrevista han dejado una herida profunda en el corazón de Engin Akyürek. ¿Qué fue lo que dijo la actriz turca que desató tanta emoción y controversia? Quédate hasta el final porque te aseguro que esta historia tiene más giros de los que imaginas. Todo comenzó hace unos días, cuando Tuba apareció en una entrevista televisiva en Estambul para promocionar su nueva serie. Con su estilo elegante y su serenidad habitual, habló de su carrera, de sus proyectos y, finalmente, del tema que todos esperaban, su relación con Engin Akyürek. La periodista, con una sonrisa pícara, le preguntó: ¿crees que el amor puede sobrevivir entre dos personas que comparten tanto tiempo en los sets, pero tampoco fuera de ellos? Tuba sonrió, bajó la mirada y respondió con una frase que dejaría a todos en silencio. El amor no siempre sobrevive a la rutina, a veces uno ama en silencio, sin esperar ser correspondido. Esa declaración se volvió viral en minutos. Los fans comenzaron a interpretar sus palabras como una indirecta hacia Engin, con quien compartió meses de rodaje y rumores de una historia de amor que nunca fue confirmada, pero que todos sentían presente. Lo que nadie sabía era que Engin estaba viendo esa entrevista en ese mismo momento, desde su apartamento en el centro de Ankara. Según personas cercanas al actor, su reacción fue inmediata. Apagó el televisor y, tras unos segundos de silencio, murmuró: «No pensé que todavía habláramos con tanto pasado entre nosotros». Los rumores de su separación habían comenzado meses atrás, pero hasta ahora ninguno de los dos había hablado públicamente del tema. La declaración de Tuba fue como abrir una herida que parecía ya cerrada. Durante los días siguientes, los medios turcos no hablaron de otra cosa. Se decía que Engin estaba dolido, no por las palabras en sí, sino por la forma en que ella las dijo, con esa calma distante que caracteriza a Tuba. Un amigo cercano de Engin declaró a un medio local: «Engin no es de los que muestran sus emociones fácilmente, pero esta vez se notaba diferente. Se sintió traicionado, como si ella hubiera contado algo que solo ellos debían entender». Mientras tanto, Tuba fue vista en un evento benéfico, intentando aparentar normalidad. Sin embargo, cuando los periodistas le preguntaron si se refería a Engin, ella respondió de manera ambigua: «Yo hablé del amor en general, no de una persona en particular. A veces la gente escucha lo que quiere escuchar». Pero esa frase solo echó más leña al fuego. Los fans comenzaron a dividirse en dos bandos, los que defendían a Tuba, asegurando que sus palabras habían sido sacadas de contexto, y los que tomaban partido por Engin, convencidos de que la actriz había querido enviar un mensaje encubierto. Las redes sociales se llenaron de teorías, videos editados con escenas de sus proyectos juntos y mensajes nostálgicos sobre lo que pudo haber sido. En medio de todo el revuelo, un periodista filtró que Engin había rechazado una oferta para protagonizar una nueva serie junto a Tuba. El proyecto, según fuentes de producción, era una historia romántica intensa, ideal para aprovechar la química que ambos habían mostrado en el pasado. Sin embargo, Engin declinó con una respuesta cortante: «Prefiero no volver al mismo punto». Esa frase fue interpretada como una confirmación tácita de que algo profundo, quizás demasiado personal, se había roto entre ellos. Los días pasaron y los titulares no dejaron de mencionarlos. Algunos medios incluso hablaron de un amor imposible marcado por la fama y el silencio. En una entrevista posterior, Engin, con su tono pausado y esa mirada introspectiva que lo caracteriza, dijo algo que dejó a todos pensando: «Hay personas que dejan una huella aunque el camino se borre. No siempre se puede volver atrás, pero tampoco se olvida lo que fue real». Esa respuesta bastó para que los fans interpretaran que aún existían sentimientos. Muchos comenzaron a escribir mensajes pidiéndoles que se dieran otra oportunidad, mientras otros opinaban que la historia entre ellos había terminado hace tiempo, pero que ambos seguían atados por la nostalgia. Lo cierto es que,
tras aquel intercambio indirecto de declaraciones, ni Tuba ni Enjin volvieron a coincidir públicamente. Las marcas que los solían invitar juntos a eventos decidieron evitar la polémica, y los medios empezaron a enfocarse en sus nuevos proyectos. Tuba se refugió en su arte, colaborando en un proyecto internacional donde interpreta a una mujer que lucha entre el deber y el deseo, un papel que muchos consideraron demasiado simbólico. Enjin, por su parte, se centró en la escritura. Fuentes cercanas aseguran que comenzó a redactar un guión inspirado en experiencias personales, con un personaje femenino tan fuerte como imposible de olvidar. En una entrevista para una revista cultural, un periodista le preguntó directamente si ese personaje estaba inspirado en Tuba. Enjin sonrió con ironía y respondió: digamos que la inspiración no se elige, simplemente te encuentra. Aquella respuesta bastó para reavivar el debate. ¿Era una confesión disfrazada de arte? ¿O simplemente una forma elegante de cerrar un capítulo que marcó a toda una generación de espectadores? Mientras tanto, los rumores sobre una carta nunca entregada comenzaron a circular. Se decía que, antes de terminar su último proyecto juntos, Enjin había escrito una carta para Tuba, pero que nunca tuvo el valor de dársela. Una carta donde hablaba del tiempo, del silencio y de cómo el amor a veces sobrevive, pero se transforma. Un año después, cuando ambos coincidieron en una gala de premios en Estambul, el público contuvo el aliento. Se saludaron con una sonrisa breve, casi profesional, pero en los ojos se notaba una mezcla de respeto y melancolía. La prensa capturó ese instante, y la imagen se volvió viral. Dos almas que se entienden sin hablar, decía uno de los titulares. Desde entonces, cada aparición de ellos, por separado, despierta la misma pregunta: ¿y si todavía queda algo? Pero quizás la respuesta no importe. Porque, al final, su historia, real o no, se ha convertido en una de esas leyendas modernas donde la verdad se mezcla con la emoción, y donde el público se convierte en testigo de un amor que tal vez nunca fue, pero que todos quisieron creer. Y mientras los rumores se disipan lentamente, los seguidores continúan soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, aunque sea en la pantalla. Porque hay historias que, aunque se escriban en pasado, siguen latiendo en el corazón de quienes las vivieron y en el de quienes nunca dejaron de creer en el amor entre Tuba y Enjin. Formunusto. ¿Y tú, crees que Tuba y Enjin merecen una segunda oportunidad? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas noticias del mundo de las celebridades. Nos vemos en el siguiente video.